Haremos hoy un rico pan de queso con jalapeño. Las cantidades que estamos pidiendo son para una pieza grande que pesa alrededor de 800 gramos. Los ingredientes que vamos a necesitar son 3¼ tazas de harina todo uso, que son entre 420 y 430 gramos. También vamos a necesitar entre 3/4 partes y una taza de agua tibia. El agua depende del tipo de harina que usemos. También necesitaremos 2 cucharitas o 6 gramos de levadura seca, 2 dientes de ajo que picaremos finamente o trituraremos, una cucharada de mantequilla sin sal o de aceite de oliva, 2 cucharadas de azúcar o 30 gramos, 1,5 cucharitas de sal, que son 8 gramos, media cucharita de orégano seco, 2 a 3 piezas u 80 gramos de jalapeño picado en cubitos, pero solo dejaremos una pequeña porción de jalapeño entero para hacer rodajas y adornar el pan en la superficie. Los jalapeños deben ser crudos, no tostados ni curtidos porque se desbaratarían durante el amasado. Pueden sustituirse por pimientos de un color o de varios colores. Por último, necesitaremos 30 gramos de algún queso duro rallado, que es 1/4 taza, y 2 cucharadas adicionales que utilizaremos al final para adornar el pan. Lo primero que haremos será activar la levadura. Para esto usaremos 3/4 partes de una taza de agua tibia, le añadiremos la levadura, toda o una parte de nuestro azúcar y 1 a 2 cucharadas de nuestra harina que ya está medida. Mezclaremos muy bien y dejaremos reposar a temperatura ambiente por 10 a 15 minutos o hasta que la mezcla esté burbujeando. Mientras la levadura reposa, vamos a hacer nuestra mezcla de sólidos añadiendo azúcar y sal a nuestra harina. También agregaremos el orégano, la 1/4 taza de queso finamente rallado. Mezclamos lo mejor posible y después de 10 minutos la levadura ya está activa, entonces ya la podemos utilizar. Vamos a mezclar con la levadura la mantequilla fundida o aceite de oliva para tener solamente una mezcla de líquidos, y vamos a agregar el ajo triturado o finamente picado a nuestra mezcla de secos o de polvos. Entonces la agregamos y mezclamos lo mejor posible. Los chiles jalapeños picados no los vamos a agregar sino hasta que nuestra masa ya está lista para entrar a reposo. Queremos evitar que se desbaraten durante el amasado. Yo no recomiendo utilizar chiles curtidos porque la presencia del vinagre puede influir en el trabajo de la levadura. Ahora voy a juntar mi mezcla seca con mi mezcla húmeda. Voy a tratar de hacer una masa que le llamamos la masa tosca o burda, que es la que finalmente vamos a amasar. Entonces integramos todo esto, sólidos y líquidos. Si se necesita, se puede hacer con la mano. Si se está usando una batidora con aspa de gancho, esta mezcla tomará aproximadamente 2 minutos a velocidad baja. Voy con mi mano a tratar de juntar todos los ingredientes hasta formar una sola pieza, que no me queden polvo por un lado y masa por otro. Si veo que mi mezcla está muy seca, puedo añadirle en cucharadas pequeñas cantidades de agua tibia. Normalmente
La cantidad de agua que terminamos añadiéndole, esto depende mucho de cada marca de harina, pero normalmente la cantidad que terminamos añadiendo es equivalente a 4 cucharadas, 3 a 4 cucharadas. Añadí 3 cucharadas extras de agua tibia. Ya tengo una masa que es un poco pegajosa, es una masa burda, y voy a ponerla en una mesa ligeramente enharinada. Empezaré a trabajar mi masa por unos 6 a 8 minutos si estoy utilizando una batidora con aspa de gancho. Si estoy haciéndolo manualmente, me tardará 8 a 10 minutos de amasado. He tardado 10 minutos en amasarla. Es una masa flexible, suave, no pegajosa. No es lisa de la superficie, pues porque tiene ajo, queso y orégano. Lo siguiente que vamos a hacer es a estirarla un poco, lo más que podamos, y a agregarle el jalapeño picado. Una vez que ya lo agregamos, empezamos a amasar un poquito, 1 o 2 minutitos, para integrarlo lo mejor que se pueda. Si lo hubiésemos amasado con el jalapeño picado, seguramente se hubiera desbaratado durante ese proceso. Vamos a trabajarlo un poquito, si acaso, como les digo, un par de minutos, hasta que logremos que toda la masa tenga piezas de jalapeño picado. Ahora sí, ya está nuestra masa con los jalapeños. Vamos a llevarla a reposo en un recipiente limpio, seco. Vamos a poner un poquito de aceite o de cualquier tipo de grasa. Lo que no queremos es que se nos pegue la masa cuando esté esponjando. Le vamos a esparcir lo más bien posible todo alrededor en el recipiente. Vamos a poner nuestra masa primero de un lado, le damos la vuelta, luego del otro. Con esto evitamos que se nos reseque la superficie. Vamos a poner a reposar nuestra masa por 45 a 60 minutos o hasta que duplique su volumen. Cubriré la masa con algún plástico, pero antes de poner el plástico voy a humedecer los bordes del recipiente para que se detenga bien esta película plástica. Voy a poner mi recipiente en el lugar más tibio y lo que quiero es que duplique su volumen. Ha tardado 50 minutos en duplicar su volumen. Lo siguiente que vamos a hacer es a sacar el exceso de gas y a pasarlo a una mesa enharinada para poder hacerlo. Lo ideal es que mis manos también estén enharinadas para que no se me pegue. Si se fijan, miren qué fácil se quita el exceso de gas. Lo siguiente será pasarlo a un molde. También puede usarse una charola engrasada. Voy a usar un molde para panqué que ya está engrasado, pero puedo cubrirlo con papel de horno. Si uso una charola, voy a dar a la masa una forma ovalada o redonda. Voy a tratar de acomodarlo parejo, que no se vea más elevado de un lado o de otro. En el molde la masa esponjará hacia arriba. En la charola esponjará hacia los lados. Luego lo voy a engrasar muy poquito de la superficie, y esto con el objeto de que el queso y las rebanadas de jalapeño que tengo no se despeguen, sino que se queden adheridas a la superficie. Entonces voy a colocar el queso rallado en la superficie. Simplemente es como adorno. Esto es aproximadamente un par de cucharadas. Luego, con un cuchillo filoso o con un exacto, voy a hacer unos cortes en la superficie que no sean de más de 3 milímetros de profundidad. Esto es con el objeto de que el gas que se vaya produciendo se pueda ir eliminando
y no nos quede una superficie irregular en el pan. Después de hacer los cortes, pondré unas cuantas rebanadas de jalapeño en la superficie. Lo único que hice fue quitar las semillas de las rebanadas para poder colocarlas y que se vean bonitas. Si me quedó queso, bueno, pues lo pongo de nuevo encima de las rebanadas. Ahora voy a reposar mi masa otra vez ligeramente cubierta con un plástico por 20 a 30 minutos y mientras tanto voy a encender mi horno a 200 grados centígrados o 390 grados Fahrenheit. Solamente pretendo que esponje un poco, que llegue a tocar el plástico y luego ya lo meteré al horno. Solo le ha tomado 25 minutos esponjar. Voy a meterlo al horno y lo he puesto en una charola porque así lo manejo con más facilidad. Ya está el pan en el horno precalentado. Lo he puesto en la parrilla central y lo dejaré aquí por 25 a 30 minutos. Si vemos que se empieza a dorar mucho, podemos cubrirlo con una hoja de papel aluminio para que no se dore demasiado. Tras 28 minutos salió del horno, tiene muy buen color, muy buen esponjado. Lo dejaré 10 minutos en el molde antes de sacarlo. Lo ideal después de desmoldar es esperar de 15 a 30 minutos para rebanarlo con un cuchillo de sierra. Ya rebanado, se ve que tiene una corteza crujiente y una miga suave y homogénea. ¿Qué tal si hacemos un buen sándwich con este pan?